Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este programa Tómate un Break, en el cual hemos estado revisando la palabra de Dios. Hemos visto las semanas pasadas algunas enseñanzas, evidencia bíblica. eh, y vamos a partir este programa eh, siguiendo la línea que habíamos tenido tiempo atrás, de poder ir poniendo una verdad, una claridad sobre la palabra, ir aclarando algunas cosas que están medias, que uno ve cuando uno estudia, que están como en una nebulosa que muchas veces no se logra entender bien. En eso es lo que estamos, ¿ya? Vamos a hacer algunos saludos. Primero vamos a saludar a nuestro ministerio, La Última Brecha. Ya, nosotros somos el Ministerio Evangelístico y Misionero La Última Brecha. Voy a saludar a nuestro pastor Johnny y nuestra pastora Nani, que son los pastores que están en nuestra pastoral. Al ministerio La Voz de mi Amado, al pastor Ricardo Pérez, pastora María Isabel Cancino y Lucas Pérez, que el Señor les bendiga, ¿ya? Son un ministerio en el cual tenemos una sintonía bastante buena. Hemos ido muchas veces a ese lugar y la verdad que es un muy buen ministerio, donde ellos tienen una casa donde dan almuerzo a gente de condición de calle. Tiene una obra muy bonita. Los queremos invitar un día para que ustedes los conozcan. Nuestra pastora Rosario y pastor Sergio. Pastora Rosario es una persona muy importante para mi esposa y para mí. Cuando la conocimos nos dio una palabra de bendición, una palabra que sabemos que era del Señor. Y la verdad que ella es una persona que es misionera, porque uno siempre lo tiene hasta el final. Está delicada de su salud. Espero que el Señor la bendiga, que mejore rápidamente, y esperamos tenerla en pie y mejor. Sabemos que su enfermedad es difícil y es dura, pero también creemos que el Señor pone alivio cuando hay que poner alivio y pone sanidad cuando Él quiere poner sanidad. Así que esperamos y confiamos que el Señor esté con usted. A nuestra pastoral de San Bernardo. Nosotros pertenecemos a la pastoral de San Bernardo, donde nuestro presidente, pastor Osiel González, ya estuvimos hace una semana, estuvimos de aniversario, se cumplieron 6 años de esta pastoral. Y la verdad que ahí uno cultiva amistades con los pastores y en apoyo entre unos con otros, así que tenemos una labor que es hermosa en ese lugar. Hay algo especial, un pedido especial. Una hermana de Pichilemu, ¿ya? No se identificó con nombre, pero pidió oración por 2 personas, por Joender, ¿ya? Que tiene una bacteria en el cerebro, ¿ya? Y por el pastor Gildre Alarcón, que sufrió un accidente cerebrovascular y está hospitalizado en Santa Cruz, sexta región. Las 2 enfermedades son muy complejas, muy complejas. Está más decir que prácticamente las recuperaciones son muy, o está a la mano del Señor, o es muy difícil las recuperaciones. Pero nosotros creemos en un Dios que tiene autoridad para sanar, tiene una autoridad para que las enfermedades retrocedan o que se eliminen. Creemos y confiamos en el poder de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este lugar, con nuestros hermanos, que espero, Señor, que también estén orando, por Joender, Señor, que tiene una bacteria en el cerebro que está mal, que los médicos dicen que no hay mucho lo que puedan hacer, pero sabemos que donde termine el hombre, comienza tu mano, Señor, y creemos que tú puedes poner tu mano sobre él, y esperamos, Señor, que tú pongas tu mano para que se produzca una sanidad, Señor, para que ese joven pueda levantarse de ese lugar. De la misma forma, Pastor Hildre Alarcón, que tuvo un accidente cerebrovascular, está en Santa Cruz, para que tú, Señor, también pongas tu mano sobre él, ¿ya? Sabemos que los médicos están limitados, Señor, en estas enfermedades, pero tú no tienes límite, tú puedes llegar donde el hombre no llega. Creemos, Señor, que tú tienes autoridad para poder sacar al pastor de esa enfermedad, de ese accidente cerebrovascular, para que sea sano, Padre. Y decretamos, o no decretamos, sino que declaramos que tenemos una fe en ti, que tú puedes hacerlo, Señor, y que confiamos que tú puedes poner tu mano sobre ellos para que sean sanos en el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar ahora a sumergirnos en la palabra, ¿ya? Cuando digo sumergirnos en la palabra, porque lo que nosotros estamos haciendo es estudiar a fondo. Y queremos entender esto, que esto se entienda, hermano. Mire,
Cuando queremos decir de que hablar, sumergirnos y hablar a fondo la palabra, tiene que ver con algo, tiene que ver con que hay una profundidad en la palabra. La palabra no es tan solo lo simple y lo sencillo. Eh, de hecho, cada palabra en el original hebreo tiene una significación, tiene un significado. Una palabra puede decir muchas cosas. Por lo tanto, hay que entender el contexto bíblico para poder ir entendiendo lo que dice la palabra. Por eso que hay personas que son niños espirituales que entienden por parábolas, entienden por fábulas. Pero cuando las personas van creciendo, ya no son las parábolas, no son las fábulas, sino que van viendo los mensajes, la profundidad del mensaje, que es lo que quiso decir el Señor. Y después está también añadir lo que es el contexto histórico, porque hay que entender algo. La Biblia tiene una historia, ¿ya? Y cuenta una historia, que es la historia del hombre. Lo vimos la semana pasada. La primera semana vimos sobre la creación y el diluvio desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Que aunque muchos no lo crean, ¿ya? La creación desde el punto de vista bíblico, es más certera con la evidencia que la imagen que se tiene, que mucha gente cree que es una prehistoria donde habían dinosaurios, habían hombres que prácticamente aparecieron mucho después de los dinosaurios, y la verdad que toda la evidencia muestra algo completamente distinto. ¿Ya? Eso lo vimos, si no lo vio, 2 programas atrás lo vimos, hay una presentación, véala, creo que le va a hacer bien. La semana pasada vimos también cómo la ciencia, de alguna forma, con todos los descubrimientos que ha ido teniendo, se ha ido dando cuenta que hay cosas que no calzan en el espacio, hay cosas que no calzan en el mundo de las partículas, ¿ya? Pero cuando uno ve esto, ve la evidencia de lo que Dios hizo. De hecho, hay evidencia de lo que Dios hizo en las cosas creadas. Eso es bíblico y adicionalmente la ciencia hoy día puede ratificar exactamente eso. Para que ustedes tomen una referencia, más del 60% de los científicos, del mundo científico, son creyentes. No estoy diciendo que son creyentes de nuestra religión, son deístas, o sea, que creen que hay un Dios porque dicen que es imposible que las cosas se hayan creado en forma autónoma y que el mundo funcione como funciona, porque hubo una casualidad. Esto no es casualidad, hay una mano de Dios, y eso lo vimos los capítulos pasados. Hoy día vamos a continuar ahora con Génesis 2. ¿Ya? Vamos a empezar a ver temas que son bastante interesantes. Mire, cuando Dios crea al hombre y plantó un huerto, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y lo mandó que guardase. Y mandó Jehová Dios diciendo que todo el árbol comerás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás en él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Ya? Ahora, si alguien cree que, que hay un fruto, ¿ya? Una manzana, que muchos siempre se predica una manzana, o algún tipo de fruto, que usted se pueda comer para que encuentre conocimiento o que encuentre ciencia o algo así, no. Cuando habla del árbol, ¿ya? Habla de un ser. Somos como árboles plantados junto a ser, es un ser, ¿ya? Y el ser que estaba en ese lugar, sabemos que es el mismo que produjo la guerra espiritual que hablamos en los capítulos pasados, Satanás, ¿ya? Sabemos que este ser, ¿ya? Había engañado a 1/3 de los ángeles del cielo, 1/3 de los principados del cielo, ¿ya? Y los hizo caer. Y ahora Dios pone a Adán, un hombre que había recién creado, que la instrucción que tenía justamente porque lo que Dios le había enseñado, pero le dijo, no vayas a este lugar. Mire, yo pongo un ejemplo, y es como, puede sonar fuerte, pero por favor quiero que entienda para poner lo que significa. Es como poner en un jardín infantil a un pedófilo como profesor. Es la analogía. O sea, ¿por qué Dios puso a Adán y puso a este ser que era engañoso? ¿Ya? Y después sabemos que Dios le trajo a la mujer, la tomó de él, partió a Adán y puso a una mujer. Es importante entender esto, quiero profundizar. Mire, cuando habla de esto, tenemos que pensar inmediatamente en lo siguiente. Cuando nosotros seamos levantados y estemos en el reino de los cielos,
no va a haber sexualidad. No van a haber mujeres ni van a haber hombres. Vamos a ser todos, dice la Biblia, como ángeles, asexuados. La sexualidad es un tema para reproducción. Entonces, lo que está diciendo esto, que cuando Dios creó al hombre, lo creó en una condición no para reproducirse, ¿ya? No para reproducirse, sino que para hacer algo, para un trabajo. Pero Dios, como lo vio solo, como vio que no estaba bien, lo partió, dice la palabra, tomó su costilla, la palabra es lo partió, ¿ya? Y sacó a la mujer, le hizo una ayuda idónea. Eso es el concepto de esto. Por eso que las mujeres ocupan un hemisferio más que el otro. La mujer es el complemento. Cuando uno ve, por ejemplo, los cromosomas, la mujer tiene una parte y el hombre pone otra parte de los cromosomas. O sea, todo lo nuestro tiene que ver con dos que hacen a uno, ¿ya? Y ese es el concepto. Ahora, cuando hablamos del concepto, es para que entendamos que cuando Dios dice que puso al hombre, a Adán, en ese lugar, él no tenía necesidad de esposa, porque no era el propósito de Dios que él tuviera esposa. ¿Me entiende? No era el propósito de Dios que él tuviera esposa. Entendemos que el propósito de Dios es mucho más grande. O sea, él sabía que eso iba a pasar. Pero acuérdese de esto. Esta es la historia de un plan. Y cuando hay una historia de un plan, este plan está desde un principio puesto en el corazón de Dios para que nosotros seamos salvos. Entonces, la forma en que Él lo desarrolló, lo tuvo que hacer con personas en las cuales podían caer, podían cometer errores, y sobre esos errores igual construyó. Y por eso tenemos este libro, que es la Biblia, la tenemos en nuestras manos, con la cual podemos tener certeza de lo que el Señor nos quiere decir, ¿ya? Entonces, primero intentamos que el plan de Dios no era que Adán se reprodujera, y vamos a ver por qué. Porque vemos después que en Génesis 3, ¿ya? Dice, la serpiente era astuta, más que todos, no se vaya de la idea de, vamos a ver el tema por qué lo hizo solo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ¿ya? Y dice, la mujer fue a conversar con esta serpiente, fue a conversar con este ser que había inducido, que había mentido en el reino de Dios y engañó a un tercio de las personas. Con él fue a conversar. Obviamente, ella se equivocó, comió del fruto, fueron abiertos sus ojos, o sea, entendió, algo vino a su mente, entendió que ella era un ser independiente, que podía ser independiente a Dios. Y esto lo hace con Adán, y fueron abiertos los ojos sobre ellos. Y vino un conocimiento que Dios no había puesto. Lo que está diciendo es que Dios entregó un conocimiento al hombre, un conocimiento de lo bueno. Pero cuando viene la serpiente, introduce en la mente, porque ese es el propósito, introduce en la mente un germen, que es el germen del mal. Entonces el hombre tiene ahora conocimiento del bien y del mal, porque conoce el mal. Mientras no lo conozca, es como un niño todas las cosas son inocentes. Todas las cosas son inocentes. Un niño está desnudo, no tiene ningún problema. Ese niño, después que va creciendo, le vamos enseñando lo que es la ropa, le vamos enseñando de sus partes íntimas, la niña igual, y cuando llega un momento que son adultos, tienen pudor. ¿Por qué? Porque fueron enseñados de esa forma. Esto es exactamente lo mismo. Cuando ellos tienen conocimiento, adquieren el conocimiento del mal, entonces entra el pudor en ellos y por eso se visten. Y por eso se alejan de Dios. Y por eso Dios tiene que darle para que... Así comienza todo este deambular del ser humano, ¿ya? Posterior a eso, dice, lo maldijo, puso enemistad entre el hombre y la mujer, ¿ya? Dios le puso el nombre a la mujer, y el nombre de la mujer, que todos decimos es Eva, es la palabra Shabá, ¿ya? Que significa vida. El nombre de la mujer es Shabá, que significa vida. O sea, la mujer es la que engendra vida. Eso es el concepto. Y cuando hablamos de Adán, déjeme buscarlo, acá lo tengo. Al hombre, perdón, acá está Adán, que significa hombre, ¿ya? Un ser humano. Eso es lo que significa Adán, ¿ya? Busco al hombre.
que nosotros lo entendemos por Adán, como nombre, pero él no le puso nombre, era un hombre y una mujer. El hombre que engendra y la mujer que da vida. Ese es el concepto de lo que hay en el principio, ¿ya? Bueno, ellos vieron que Dios se acercaba, tuvieron miedo porque se dieron cuenta que estaban desnudos, por eso Dios los maldice, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tornado. Desde ahí viene esta, aunque usted no lo crea, el trabajo para nosotros nos ayuda, nos dignifica, pero el trabajo en sí, ¿ya?, es una maldición que fue puesta sobre el hombre, porque Dios no quería que el hombre trabajara y con el sudor de su frente se ganara el pan. Lo que él quería es que el hombre tuviera una relación con Dios y Dios le proveía, que es lo que se nos va a dar cuando nosotros retornemos al reino de Dios. Y cuando digo retornemos al reino de Dios, estoy diciendo algo que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Porque si algo es extraño, ¿quién es el hombre para que lo visite? Ya lo vimos ya cuando hablamos de Job 38. ¿Ya? En el reino de Dios es hijo de Dios, nosotros se nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay algo escondido en el hombre que es lo que vamos a tratar de ir entendiendo, ¿ya? Porque cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín, ¿ya?, fueron puestos en ese lugar, fueron hechos, no que fueron de la nada, sino que fueron hechos, ¿ya? Es como se les puso conocimiento, ¿ya? Nos encontramos, ¿ya?, y eso lo vimos también, y lo vamos a volver a tocar, que habían personas fuera de Edén. Ahora, ¿cómo sabemos que habían personas fuera de Edén? ¿Ya? Porque cuando Adán y Eva tienen sus hijos, a Caín y Abel, ¿ya? Y aquí hay algo que es importante, mire, dice que Abel era pastor de ovejas y Caín fue labrador, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón Dios vio de mejor forma la ofrenda que dio Abel? ¿Ya? Estamos en Génesis 4. ¿Por qué vio de mejor forma lo que Abel le había dado, que era pastor de ovejas, un sacrificio con sangre, versus el labrador, que lo que llevó fueron frutos? Entonces, la pregunta, ¿por qué Dios miró bien a uno y bien al otro? No es porque Dios le gustara, se gozara de los sacrificios de animales, porque Dios dice la palabra que Dios se cansó de los sacrificios de animales, de la sangre que se derrama en los animales. Eso no era el propósito de Dios desde un principio. Era simplemente porque Dios conocía el corazón de Abel y conocía el corazón de Caín. Por eso observó a Caín y vio que demudó su rostro. O sea, él cambió su rostro, cambió su forma de mirar, vio la ira que estaba en él. Y se lo dijo. Y le dijo, y habló Caín a su hermano Abel, le dice, ¿por qué has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Sabemos que después Caín llamó a Abel, ¿ya? Lo invita al campo y ahí lo mata. La pregunta, ¿Dios sabía que eso iba a ocurrir? Por supuesto que sabía que iba a ocurrir. ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no lo evitó? Porque Dios no está para evitar que nos pasen cosas malas. Dios está para intervenir, para llevarnos a salvación. No sé si me entiende. Dios no va a evitar que tú peques. No va a evitar que tú peques. Tú tienes que tener control sobre el pecado. Él te da la herramienta para que tú puedas no pecar. ¿Qué fue lo que hizo con Caín? Le dijo, con todo esto tu deseo va a ser sobre ti. O sea, no hagas esto, porque estás teniendo esto con tu hermano. Dio la advertencia, ¿ya? Porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, no, si Satanás, no fue Satanás, no fue Dios, porque le echa la culpa a Dios, Dios me tentó, ¿no? Dios no tienta a nadie, ¿ya? Y uno es tentado de su propia carne. Entonces, las concupiscencias nuestras son las que están. Lo que tenemos que hacer es dejar de tener concupiscencia. Tenemos que dejar de mirar con el ojo malo y empezar a ver las cosas con el ojo bueno. Ese es el problema nuestro, ¿ya? Entonces, Dios no intervino, y no va a intervenir nunca de que alguien no haga algo.
salvo si hay un propósito que es superior. Hay un propósito que es superior para el plan de Dios. Pero en el concepto de que cuando hay alguien que se va a enseñar con alguien, aunque sea cristiano, por eso hay cristianos que mueren y son asesinados por causa de su fe. Entonces, Dios no, como te digo, no, como les digo a mi hermano, no anda buscando de que buscando para decirte, no hagas esto, no hagas esto, no. Ahí está el conocimiento, ahora está el Espíritu Santo sobre ti. Viene el conocimiento de la palabra, hay revelación que viene por medio del Espíritu Santo. Tú sabes el propósito, tú sabes lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Es tu persona, la que tiene que saber tomar las decisiones correctas para hacer lo bueno y no hacer lo malo. Eso es lo nuestro, porque sobre eso el Señor nos va a pedir cuentas y sobre eso vamos a ser juzgados. Bueno, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no es eso, y yo guarda de mi hermano, más encima se pone prepotente. O sea, ¿quién soy yo? O sea, es como el hijo que sabe que hizo lo malo, más encima se pone prepotente. ¿Quién soy yo? Guarda de mi hermano para saber quién sabe dónde está. Bueno, Dios sabía, por eso lo castiga. Y fíjese que lo dice, he aquí me echas de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondiéndole Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le hiriese cualquiera que le hallara. Mire, hermano, hay personas, yo he visto personas que tratan de identificar cuál es la marca que Dios puso en Caín para que no lo mataran. No vamos a entrar en ese análisis que no tenemos respuesta en la Biblia. Lo que sí sabemos, y sí podemos deducir por la palabra, que le puso una marca de Dios para que la gente no lo matara. La gente cuando viera esa marca no lo iba a matar. ¿Por qué? Porque en ese lugar conocían a Dios. Y ese es el punto que hay que entender. Primero. Y segundo, ¿ya? ¿Por qué Caín dice que cualquiera me viere me va a matar? O sea, porque había gente, lo estoy diciendo, entonces cuando Dios puso a Adán en el huerto, que es un territorio, en un huerto que es un territorio, donde Dios puso todo lo que él podía necesitar. Acuérdese cuando vimos en el capítulo, no el anterior, el anterior, cuando vimos el tema del diluvio, cómo era el mundo antes. Primero, Adán y Eva eran de gran estatura, no eran pequeños. Estamos hablando de 4 metros, 3 metros y medio, 4 metros de alto. Esa era la altura que había los seres prediluvianos. Lo vimos, ve el capítulo dos capítulos para atrás y se va a dar cuenta que hay evidencia sobre esto. Adán y Eva eran gigantes en comparación con nosotros. Habían hombres afuera que también eran gigantes. Y estos hombres que estaban afuera no conocían a Dios y Adán, Eva sí lo conocieron y Caín sí lo conoció, pero hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios. Por eso Caín fue expulsado. Y Caín llevó maldición, sobre sí había una maldición. Que lo vemos después, cuando la generación de Caín crece, se produce una maldición, tal como es de bendición la línea que sigue a Set, ¿ya? Entonces, Caín es expulsado a una tierra en donde tenían conocimiento, sabían que había un Dios y temían a ese Dios. Es como cuando usted, por ejemplo, vive en una población aquí en Santiago, usted va a algunas poblaciones que no son muy buenas y usted dice que es cristiano, lo miran de una forma distinta, aunque las personas anden en la droga, anden en diferentes partes, pero ellos tienen un conocimiento, hay un temor interno, ¿ya? Entonces estos seres tenían temor de ese Dios, no lo conocían, pero tenían un temor, ya por eso respetaban eso. Bueno, de ahí Caín se fue a la tierra de Enot, al oriente de Edén, y dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Mateusael, ¿ya? Y hay una serie, ¿ya? Entendamos que cuando dice engendró a, no es que fue el único, ¿me entiendes? Es el primogénito, no es el único. Entonces, es que estamos hablando que probablemente en 7, 8, 10 generaciones, estamos hablando de 1000 y tantos años, ¿ya? Y al final dice, Sila también parió a Tubal Caín, acicallador de toda la obra de metal y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, ha de decir, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estamos hablando, hermanos, esa era la soberbia de Caín. Porque lo que engendró Caín fue el pecado, pero el pecado tiene ramificación y profundidad.
Y las raíces profundas llevan a esto, a esta soberbia de un hombre, que si dice que si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, si Caín fue malo, yo voy a ser 70 veces más malo. Eso está diciendo. La maldad se había multiplicado en el mundo, ¿ya? En esa línea. Y luego dice, y conoció nuevo Adán a su mujer, la cual parió a Adán, ¿ya? Que, para que usted sepa, Adán significa hombre. Eso es. Adán significa hombre. No es un nombre específico, no es como Juan, Fernando, Carlos, no, es nombre. Es un hombre, nada más. A su mujer, la cual, y Eva, como dijimos, es Chava, que significa mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set. Set porque es el sonido de Adán, es como la voz de Adán, ¿ya? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó a nombre Enos. Entonces ahí tenemos las generaciones, ya están las generaciones. Está terminando el periodo de Adán y vamos a las generaciones. Vamos a Génesis 5. Génesis 5 dice así: las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a la semejanza de Dios, lo hizo varón y hembra, los creó y bendijo. Eso es lo Génesis 5. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Después de eso viene Set, que tuvo hijos 912 años. Después Enos, 905 años. Cuando hablamos de eso, si lo concibió cuando tenía 20, 30 años, o sea, estuvo básicamente 800 años viviendo el padre con su hijo, para que veamos la diferencia, ¿ya? Después de eso viene Mahalael, 65 años, engendró a Jared, y fueron todos los días de Mahalael 895 años. Mira, a esta altura, hermano, a esta altura que vamos acá, todos estos personajes que uno va escuchando, que los va viendo, están todos vivos. ¿Me entiendes? Si no es que están muertos, o sea, porque pasaron tantos años, engendró y engendró y no han pasado 1000 años todavía, ¿ya? O sea, entonces, mi hermano, vaya teniendo esto en mente. Ahora vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar de ahí, pero tenga esto en mente, no se distraiga. Que el Señor le bendiga. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a continuar. Entonces estábamos en Génesis 5. ¿Ya? Vamos ahora a las generaciones, al punto 21, o sea, el versículo 21, 5:21. Como les decía, hasta esta altura, todos los que hemos ido nombrando están vivos. ¿Por qué están vivos? Porque morían con 800 años. ¿Ya? Entonces, es como que era en ese tiempo, para que lo entendamos, estaba
papá, el hijo, el papá, el abuelo, el bisabuelo, bisabuelo, el bisabuelo, habían como 6, 7 generaciones, porque vivían cerca de 800, 700, 800 años. ¿Ya? Esas eran las generaciones, antes de que viniera el diluvio. Y dice, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, mira, Matusalén significa cuando muera el caos. Eso significa, cuando él muera, viene el caos. ¿Ya? Otros dicen, cuando muera será. ¿Ya? Pero Matusalén significa de muerte. Con la muerte de Matusalén algo vendría. Y sabemos que cuando muere Matusalén, y aquí lo vamos a ver, dice, vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días Matusalén 969 años. Prácticamente 1000 años, que es el periodo prediluviano, antes de que venga el diluvio. O sea, prácticamente él nació, a lo mejor 100 y tantos años, y después de eso 900 años, y vino el diluvio. ¿Ya? Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Ahora, sabemos que empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra los hombres y les nacieron hijas. Dice, y aquí vamos a entrar a algo bien, bien profundo, porque aquí hay algunas versiones que queremos sacar el mito para dejar lo que es real. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, en Génesis 6, 1, cuando empezaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, se escogieron entre todos, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque claramente les carne, más serán sus días 120 años. Se está diciendo, imagínense, vivían cerca de 1000 años, y los días del hombre serán 120 años. Hay algunos que hacen entender que son 120 años de jubileo, que son cerca de 6000 años, ¿ya? Y está hablando del género humano, y otros dicen no, que estaba ya Dios profetizando que los días del hombre iban a ser, estos que vivían 900 años iban a ser 120 años, algo iba a ocurrir. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron los hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces vamos a ver, primero, había gigantes. Lo vimos hace 2 semanas atrás. Había gigantes en la tierra, antes y después también. Y sabemos que después del diluvio también que hubieron gigantes. Lo podemos ver en el libro en los libros. Cuando David mata a un gigante que medía como 3 metros, tenía 5 hermanos, eran todos gigantes. Hay una cama de uno de ellos que medía como 4 metros y tanto. O sea, los gigantes habían hasta después del diluvio. Pero lo importante es entender lo siguiente. Se empezaron a multiplicar los hijos, y dice, los hijos de Dios tomaron hijas de los hombres. Y aquí hay una tergiversación, a mi entender. Porque hay una teoría que sacan, ¿ya?, de un libro, del libro de Enoc, ¿ya?, que muchos le dan una validez tan grande como de la Biblia, ¿ya? Y la verdad que el libro de Enoc no es un libro que esté canonizado, no cumple el estándar para poder ser considerado un libro bíblico, un libro que cumple el estándar de que sabemos que es una autoría de Dios. El libro de Enoc es un libro tremendamente fantasioso. Y dentro de eso dice que los ángeles bajaron y tomaron las mujeres, que eso habla en Génesis 6, cuando entran los hombres, entran los hijos de Dios y toman hijas de los hombres. La verdad, hermano, es que la Biblia dice, ¿a cuál de sus ángeles le dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Por lo tanto, ningún ángel puede ser llamado hijo de Dios. Y lo que dice acá, que fueron los hijos de Dios los que tomaron hijas de los hombres porque eran hermosas y engendraron. Entonces, ¿qué hijos de Dios? ¿Bajaron seres espirituales? Los hijos de Dios en el cielo son asexuados. Sabemos que son asexuados porque no hay reproducción en el cielo, son creados. Para nosotros está la reproducción. De hecho, cuando nosotros vamos al reino de Dios y seamos hijos de Dios con un cuerpo nuevo, ya lo dije, lo vuelvo a repetir,
no vamos a reproducirnos. Seremos como los ángeles, dice, o sea, no tenemos reproducción. Seremos todos iguales, no hay hombres ni mujeres. Por eso si es mujer, arriba va a ser igual, no un hombre, porque hombre es acá. Y usted un hombre tampoco, va a ser un ser, hijo de Dios en el cielo. Sin necesidad de reproducirse, sin necesidad de estarse reproduciendo, no hay necesidad de órganos de reproducción. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo acá es esto. Está diciendo que las hijas de los hombres y engendraron hijos, entonces no pueden ser hijos de Dios, porque son asexuados, porque ellos no están hechos para poder reproducirse. No es como lo que Dios nos creó a nosotros. ¿Ya? Y tampoco pueden ser ángeles, porque tampoco, dicen, los ángeles no son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Todo es entender que la línea de Set, Dios le llama hijo de Dios. Y la línea de Adán, con todos los que estaban fuera, eran hijos de los hombres. Hijos de hombres, hijos de Dios. Hoy día, veamos hoy día el caso de usted, que es cristiano, que es hijo de Dios, que fue comprado por la sangre de Jesús y lo aceptó. Usted pasó a ser hijo de Dios. ¿Y qué son los que están afuera? Hijos de hombres. Son hombres. Usted es un hijo de Dios. O sea, hay una diferencia. Entonces, todo hace pensar que los hijos de Set, que no tenían la maldición de Caín, sí la maldición de Eva con Adán, pero no la de Caín, de haber matado, ¿ya? Entonces, no había sangre, derramamiento de sangre. Estos hombres tenían relación con Dios. Acuérdense que Dios le hablaba a Matusalén, le hablaba a Noé. Entonces, Dios no es que estuviera mudo en ese tiempo. Entonces, estos hombres tenían comunicación, hijos de Dios. Entonces, todo es entender esto. Si alguien me dice, no, que sabe que hay un texto bíblico, no hay ningún texto bíblico que diga, ¿ya?, que los hijos de Dios, que se refiere en Génesis 6, sean, por decirlo de alguna forma, sean ángeles. No, los ángeles no son hijos de Dios. ¿A cuál de esos ángeles dijo Dios, Jehová mi hijo eres tú? A ninguno. No son hijos de Dios en el cielo, porque los hijos de Dios en el cielo son asexuados. O sea, asexuados me refiero que no se reproducen, no hay necesidad, no hay mujer en el reino de Dios. Entonces, para que vamos poniendo un punto. Y si alguien me pregunta qué es lo que pienso del libro de Enoc, es un libro fantasioso. No es canonizado, usted no puede sacar enseñanza, no puede sacar historia sobre eso. Lo que sabemos que de Enoc, que con 600 y tantos años, marchó con Dios. Eso es lo que sabemos de Enoc, nada más. Bueno, después de eso, fíjese, ahí entramos en un tema más profundo. Y esto es importante poner oído. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra y Dios la destruyó. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, una ventana del arca. Ahora, todas las dimensiones del arca. Todas las dimensiones del arca. ¿Y sabe qué, hermano? El hermano que vino hace dos semanas atrás, él hizo el cálculo, ¿ya? Y el cálculo da que los hijos de Noé, con sus esposas, con Noé, con todos los animales, incluso considerando la insecta, o sea, los insectos, moscas, zancudos, todos estos, ¿ya?, quedaba un 74% disponible en el arca. Porque los grandes animales son pocos, la mayoría son animales pequeños. Entonces, 74% disponible, ¿para qué? Para llevar alimento, porque por todo el tiempo que duró el diluvio, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esto, cuando uno hace los cálculos, dice, ¿sabe qué? La Biblia estaba cerca por decirlo de alguna manera, del volumen. O sea, no está hablando algo que sea incoherente, hay una coherencia. Dios construyó un arca, dice, para poder tener todos los animales. Hay gente que dice, ¿y cómo habrán caído todos los animales? Porque piensa que todas las especies de animales, no se requiere todas las especies, se requieren las especies necesarias, ¿ya? No llevó todos los animales,
llevó los que eran necesarios. Sabemos que hay algunos que se extinguieron. Por ejemplo, los vimos. Seres, por ejemplo, que hoy día nosotros conocemos, como los dinosaurios y todos estos animales, ¿ya? Fueron extinguidos con el diluvio. Estos no entraron. Dios solamente produjo los seres que Él quería para esta creación, regeneración, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y vamos a ir a Génesis. Deme un segundo, hermanos. Vamos a ir a Génesis. Deme un segundo, acá lo tengo. Génesis 9. Fíjese lo que pasa en Génesis 9. Del 20 al 24. Deme un momento. Génesis 9, del 20 al 24. Disculpe que se me pegó esto acá, no lo puedo. Ahora sí. Ahora lo tengo. Bueno, Génesis 9 del 20 al 24 habla de cuando Noé bebió, estaba bebiendo demasiado, y bebió, que lo tenemos aquí, deme un segundo, y aquí lo encontré. Génesis 9. Y comenzó, dice el versículo 20, 9:20, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Mira, aquí voy a poner voy a hacer un comentario, porque yo he escuchado algunas barbaridades y la que voy a decir hoy día es una barbaridad. Dicen que el que entró, el que lo vio, ¿ya? Y Cam vio la desnudez de su padre. Dicen es que cuando dice la Biblia que un hombre vio la desnudez de su esposa, entonces que tuvo relaciones con ella. Entonces está diciendo que este hombre tuvo relaciones con su padre. Eso es falso. Eso es falso. No hay ningún asidero sobre ese tema. De hecho, es una relación tan grande que probablemente lo habrían matado. Lo único que hizo, lo que hizo Noé fue dar una maldición, ¿ya? Y supo lo que había hecho. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de Dios será a sus hermanos. Dijo más, bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Mire, cuando lo vamos a ver con más detalle, pero un poco haciendo un poco, saltándonos harta historia, ¿ya? Cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios le dice que mate a todos los que están adentro, a todos los que están adentro. Él tiene que tomar todas las ciudades, ¿ya? Y cuando entran, esa tierra se llamaba Canaán, es donde está la descendencia de Canaán, ¿ya? Y hasta el día de hoy la descendencia de Canaán está, la vemos en todos estos países que son enemigos de Israel, descendencia de Canaán, ¿ya? Y esta descendencia de Canaán tiene una maldición puesta, por eso están tan lejos de Dios. Porque hay una maldición puesta sobre ellos que viene desde el principio. Mire, dice que Dios bendice hasta la tercera, cuarta, hasta la 10ª generación, ¿ya? Pero también las maldiciones van igual. Entonces, hoy día lo que nosotros estamos viendo, ¿ya?, es la descendencia de Sem con la descendencia de Canaán. ¿Por qué digo la descendencia de Sem? Porque Sem viene de la raza semita, y dentro de las razas semitas, una raza semita es la raza de Israel, la nación de Israel, ¿ya? Entonces, cuando vamos a ver el detalle de todo eso, pero le estoy diciendo un poco para que nos vamos ya ubicando, ¿ya? Canaán, ¿ya? Cuando dice me voy para Canaán, hay una canción que dice me voy para Canaán, ¿ya? Estamos hablando me voy para alguien que fue maldito. No, yo no me voy para Canaán, yo voy a Jerusalén, ¿ya? Yo voy a Israel, no voy a Canaán, ¿ya? Cuando fueron a Canaán, Israel no fue a dar un paseo a Canaán,
fue a destruir. La maldad era tremenda. Las cosas que hacían eran horrendas los cananitas. ¿Ya? Había una violencia en ellos. No voy a decir que perdura hasta el día de hoy, el mundo ha cambiado mucho. Tampoco estoy hablando, esto no es un tema racial. Lo estoy diciendo porque hoy día mucha gente que pertenece a esas descendencias pueden ser salvos por el sacrificio que Jesús hizo. Lo que estoy diciendo es que Canaán, la maldición que Dios Noé sobre Canaán, tuvo generaciones. Generaciones. Piense que después de Noé vienen cientos de años, prácticamente miles de años, hasta que viene Israel a tomar el territorio de Canaán, que Dios se lo prometió. Y justamente esta descendencia de Sem, que son los judíos, que es Israel, ¿ya? Conquistó el territorio de Canaán. Y Canaán, hasta el día de hoy, es siervo de Israel. Ahora, cuando uno ve los mapas, se da cuenta que el territorio de Canaán son justamente lo que es Líbano, lo que es el sector donde está hoy día Hamas, que está al lado, ¿ya? Parte de Persia. Entonces, ese es el territorio que Dios le dio a Israel para que lo gobernara. Y Israel conquistó esos territorios posteriormente, ¿ya? Y tuvo esos territorios bajo sus pies. Ahora, vamos ya a ir terminando el programa. Creo que estamos cerca de la hora, ¿ya? Así que vamos a ir redondeando un poco lo que hemos visto hoy día. Mire, hay un plan de Dios, ¿ya? Este plan de Dios parte habiendo hombres en la tierra. Él puso los hombres, Él los puso. Pero después de esto, eligió en algún momento a uno, lo tomó, lo formó. Y Él después de eso pone a su esposa y le trae a su esposa. Y sobre esto, Él sembró una línea que fue creciendo hasta que llega el momento en que Dios destruye todo en un diluvio, ¿ya? Y esa línea es la única línea que quedó viva de ahí para adelante. Por eso nosotros cuando vemos a cerrar vemos solamente esa línea, pero se extinguieron todas las otras líneas de hombres que habían. Y sobre todo nuestra línea principal, que era la línea de Caín, ¿ya? Y quedó solamente la línea que venía de Noé, perdón, de Adán, ¿ya? De ahí para adelante empieza a multiplicarse y se distribuyen prácticamente todo lo que es Oriente Medio, Asia, África. Estos tres hijos se distribuyeron esos territorios. Hoy día uno los puede identificar, sabe dónde está cada uno de ellos, lo vamos a ver la próxima semana, cuáles son los territorios que ellos ocupan hoy día, y se va a dar cuenta de cosas que son increíbles. Yo digo, ¿sabe qué? La guerra de Israel con sus enemigos no va a terminar nunca hasta que los enemigos desaparezcan. ¿Por qué no va a terminar nunca? Porque esto es algo que tiene siglos. Y es una maldición que Dios fue puesta. Hay enemistad entre ellos. No hay forma que usted vaya a hacer que se pongan de acuerdo. Firman un acuerdo, pero lo firman con la pistola en la mano, atrás, con una mano en un botón y firman con los dientes apretados, ¿ya? Hay un odio que tiene que ver con la historia. Ellos se odian porque la historia es así. Se han odiado por siglos. Nosotros, imagínense, tuvimos una guerra con los peruanos y con los bolivianos hace, ¿cuántos? 100 años, 100 y tantos años atrás, ¿ya? Y hay mucha gente que todavía tiene, pero no tenemos eso. Pero acá no, esta historia tiene milenios, son milenios de ira, milenios de contienda, milenios de enemistades. Esto va a terminar, esto termina el día que el Señor venga, ¿ya? Primero por su iglesia y después por Israel. Y a poner el gobierno de Dios en la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Estaríamos terminando el programa del día de hoy. Vimos hartos temas, ¿ya? Espero que lo pueda revisar con calma y si hay algunas cosas que tiene dudas, me escriban a nuestro WhatsApp, que está ahí puesto en pantalla, mándenos un correo para que nosotros le podamos contestar. Si alguien nos quiere invitar, podemos ir. ¿Ya? No voy solo, hay otras personas que iríamos para poder hacer presentaciones de generación, de lo que es el diluvio y todo lo que le pueda llamar la atención. Ya estamos a su disposición. No cobramos, por si acaso, lo digo de inmediato. Esto es por amor a la obra, no es por amor al dinero. Así que no se preocupe si nos invitan. Sí, a lo mejor le aceptaríamos un cafecito y algún sándwich.
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos los que están viendo, a los ministerios que hemos nombrado en un principio, que bendiga este programa, Señor, que puedas seguir así abriendo puertas para que tu nombre sea conocido y sea exalzado, para que vengan más personas, Señor, a estos programas, que puedan traer una visión distinta del Evangelio, Señor, para que vamos ampliando el Evangelio, para que vamos viendo en profundidad, veamos la profundidad y la hermosura de tu palabra. Esta palabra que nos podemos sumergir, tal como nos hemos sumergido, y que podemos gozarnos en ella, ¿ya? Así que estaríamos dando por terminado este programa. Creo que nos quedan algunos segundos, no sé. No, nos queda un minuto, así que vamos a seguir extendiendo un minuto para despedirnos. Esperando, hermano, que vaya poniendo atención. Usted, el libro que tiene en su mano, es un libro que es de una tremenda bendición, ¿ya? Es un libro que tiene ciencia, un libro que tiene historia, un libro que tiene palabras de vida y de vida eterna, que son las que vamos a empezar a estudiar de aquí para adelante. ¿Cuáles son las promesas que hay? Principalmente, de principio a fin, es una promesa. Y hay una pregunta, y esta la dejo puesta. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo vamos a ver más adelante. Siga viendo el programa, porque se va a encontrar con una sorpresa. ¿Quién es el hombre? Porque si alguien cree que el hombre es fruto de una casualidad, que Dios puso todo este universo, puso esta tierra y puso al hombre aquí y los dejó para que se multiplicara la maldad, y después de eso viene y pone a Adán, ¿usted cree que es un juego? No, no es un juego, es un plan. Es un plan. El hombre es un plan de Dios. Y si está en el plan de Dios, tenemos que entender cuál fue el plan desde el principio para que entendamos el final. Se puede entender el principio y usted va a entender por qué, de qué es lo que habla el Apocalipsis, por qué es necesario y, sobre todo, cuál es la promesa eterna. La promesa eterna, que muchos no la desconocen. ¿Cuál es la promesa eterna? ¿A dónde vamos a ir? ¿A esta tierra? ¿A otra tierra? ¿A qué lugar? Así que, Padre, te damos gracias, Señor. Bendice a los que escucharon, a los que están viendo, los que vayan a ver el programa, y sé propicio, Señor, para ellos. Cuídanos a todos y bendícenos, Señor, sobre todo también a los hermanos que están detrás de cámaras. Bendícelos principalmente, que no se enfermen para que este programa pueda seguir, y que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones.